Los pueblos se autodeterminan aunque se autodeterminen mal. Y parece que es necesario que, producto de la polarización que ocurre entre la izquierda y la derecha en nuestros países latinoamericanos, eh, pues yo lo viví en primera persona viviendo en Venezuela, luego lo vi en Colombia, ahora pues lo veo o me concientizo o me doy cuenta de que existe en Perú, de que ha existido en Chile, de que sigue existiendo en Argentina, que se vivió en las recientes elecciones en Estados Unidos, pero es una realidad, la polarización existe. Mi pregunta es, ¿en qué momento decidimos tomar bandos? Yo sé que pues el status quo, el establishment, eh, el hecho de que pertenezcas a una tendencia política o no, el hecho de que quieras ejercer el voto castigo, eh, lo que llaman ejercer la presión ciudadana para cambiar, sea cual sea el gobierno de turno, por la opción más radical. Todo esto va a ocasionar que pues se cree una polarización y muchas veces, a veces necesitamos transitar ese camino. Como comencé, los pueblos se autodeterminan aunque se autodeterminen mal, porque por más que quieras cambiarlo, por más que quieras hacer esfuerzos, por más que quieras ser una voz crítica, una voz que trate de ser mediadora, a veces es como nadar en contra de la corriente y pueden pasar años y décadas en los que dedicas una cantidad de esfuerzo y energía tremenda en determinar qué está pasando, por qué está pasando y cuál es mi posición. Y a veces imprimes una cantidad de horas valiosas en las que yo, después de tanto tiempo y de haberlas invertido, puedo recomendar que lo importante es entender todos estos procesos como procesos históricos, de que a veces se nos puede ir una vida entera esperando un cambio o estar descontento con los cambios que se produjeron. Y pues como humano, como ser humano, en el que aspiro a que siempre tengamos un balance como tales, entendamos que hay cosas que no podemos cambiar, en las que por supuesto tenemos que tener una opinión, ejercer el derecho a defender esa opinión, a plasmarla, comunicarla, distribuirla, compartirla, a impulsarla, si bien es cierto que es lo que podemos hacer. Por supuesto que hay mentes, hay genios, genialidades presentes en seres humanos que pueden hacer la diferencia. No niego y no impido y no lo dejo de esperar que ocurran. Pero estos genios quizás que cambian la historia a punta de voluntad, de genio y figura, como cualquiera que podamos ver en la historia, para bien o para mal, y sin juicio crítico de que estemos de acuerdo o no con que ciertas personas hayan hecho esto en la historia, hay personas que pueden hacer la diferencia. Y hay veces que un presidente de una compañía, de un gobierno, el jefe de un municipio, de una entidad gubernamental, puede hacer la diferencia a punta de lo que es de manera voluntariosa, creativa, ingeniosa, innovadora. Esto siempre puede ocurrir. En todo caso, en nuestra participación como seres humanos, yo los animo y los invito a que este tema de la izquierda y la derecha no quizás nos lleve a un centro, porque a veces nos pueden tildar de tibios, de indecisos, de incongruentes, de silenciosos, de cómplices o de un bando o de otro. Finalmente podemos entender desde afuera, ver la perspectiva desde lejos, desde el panorama, como dicen, que el árbol no te tape el bosque o que el bosque no te obstaculice ver el árbol. Ver the big picture, la gran pintura, el gran paisaje que ocurre en nosotros los seres humanos. El producto de estos cambios entre izquierda y derecha, ocurre que y pueden ocurrir procesos migratorios masivos de países, de personas, de talento valioso que rompe fronteras, interesante esto, y en el que quizás también nos damos cuenta de que somos más allá de una identidad cultural sujeta a la localidad a la que pertenezcamos de manera momentánea o permanente. Es decir, podemos romper fronteras en nuestro país: Chile, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, España, México, Costa Rica. O sea, lo que quiero decir es que
dependiendo del país donde estemos y de las variables que nos envuelvan, vamos a hacer y tener respuestas quizás diferentes a las que ya veníamos teniendo en la comodidad de nuestras circunstancias. Entonces, a veces romper fronteras nos puede cambiar paradigmas y entendernos como que, oye, yo soy más que un ciudadano perteneciente a un país, yo puedo ser ciudadano de cualquier otro país, yo puedo ser un ciudadano de dos o tres o más países, o yo puedo cambiar mis circunstancias cada vez que quiero y puedo. Que debamos hacerlo, no necesariamente es obligatorio, pero que podamos hacerlo es una circunstancia que siempre va a estar a merced de que lo podamos decir o no. Es decir, querer un mejor rumbo para nuestra familia, para nosotros mismos, abrirnos a la oportunidad de un mundo globalizado que cada vez se nos ha hecho más pequeño gracias a las comunicaciones y que producto de los avances tecnológicos podemos tener trabajos de manera remota, aspirar a ser competitivos en el mercado laboral, a tener una propuesta de valor de servicios que sea usada por personas en cualquier otra parte del planeta. Y el mundo va más hacia allá. Entender eso a tiempo también nos puede abrirnos oportunidades más allá de la diatriba política del por qué o está esta izquierda o está esta derecha o está este centro dominando el quehacer de mi vida. Y pues lo importante es que podamos nosotros hacernos ciudadanos del mundo, de lo local a lo global, de lo global a lo local, como acuñaron alguna vez ese término, y poder decir, yo puedo romper fronteras, yo puedo definitivamente abrirme a esa diatriba entre izquierda y derecha y ser un ciudadano que apoye, pelee y busque la justicia, busque los derechos para todos, busque que hayan oportunidades y que denuncie o exponga y deje en evidencia aquellas cosas que están mal o de un lado o del otro. Por supuesto que a nivel político hay una cantidad de personas con agendas, de instituciones con agendas políticas que van a usar las coyunturas, el momentum político ciudadano en tal o cual país, y eso lo podemos ver en las elecciones, o eso lo podemos ver en una campaña política, en el que se polariza y se tiende a tener un foco sobre lo que yo diga es verdad, sobre lo que yo diga es el camino, anulando muchas veces el criterio de decir, detrás de todo esto hay una agenda, detrás de todo esto hay intereses de muy pocos y que lo último que logran es beneficiar a todos. Y hay gente que enarbola las campañas y las banderas para representar a una tendencia o a otra, para ser políticamente correctos o decir lo que la gente quiere escuchar y son muy hábiles. Ahí que nace pues el populismo, bien sea de izquierda o de derecha, porque existe así, para poder llegar al gobierno y muchas veces los gobiernos comienzan a turnarse en promesas no cumplidas, producto de estas promesas que no se cumplen, de un populismo que hace daño, y a veces y pueden y lo logran hacer cambios estructurales en las instituciones, acomodando la justicia y la legislación a sus intereses y a los intereses de estas agendas muchas veces ocultas o solapadas en vestidos de popularidad, de pueblo, de mayoría. Y 5 años son suficientes para entender que los cambios no vienen para quedarse, de que vamos a estar en esta diatriba cada tanto tiempo, cada 4, cada 5, cada 10. En algunos países está demorando mucho más, producto de esa camino quizás sin escapatoria que tomaron muchos pueblos producto de querer salir de una situación, fueron y quiero que me perdonen los de Guatemala, Guatapeor, en el sentido de que todavía están transitando, pero yo digo que es la manera de que florezca la mediocridad de muchos gobernantes, de mucha gente que apoya este tipo de situaciones, para que se apague, se marchite y comiencen a entender que la excelencia, la eficacia, el hacer las cosas bien,
el crear oportunidades algún día dentro de tanto desmadre, dentro de tanta corrupción, dentro de tanta desidia, comienza a florecer la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de hacer nuestro papel, de hacer buenos negocios, de crear oportunidades, de crear empleo, de buscar un mejor estándar de vida. Y pues es cierto que he tratado de dar una visión rápida de un tema muy complejo, pero resumiendo, o sea, vayamos más allá de la polarización, más allá de los extremos, más allá del momento político ciudadano que esté viviendo nuestros países. Entendámonos como seres que están viviendo procesos históricos que pueden ir más allá de nuestro calendario de vida y que hagamos lo que podamos hacer de la manera más justa, más positiva para los nuestros, para nosotros mismos. Que nos entendamos como seres que podemos romper paradigmas, romper fronteras y crear oportunidades donde claramente no se vislumbran en muchos casos a la mano y a la vista de lo que entendemos como que vivir en un país, pertenecer a una ciudad y verme eh, naciendo, viviendo, multiplicándome y muriendo en una ciudad o en un pueblo o en un país. Entendamos que hoy, gracias a la tecnología, el mundo ha roto fronteras y las oportunidades están allí para quienes puedan aprovecharlas. Un fuerte abrazo y nos estamos hablando pronto.